lejos de los 90 acuerdos prometidos por Trump en abril. Corea del Sur es el más reciente en firmar un pacto comercial con Estados Unidos. Aceptó aranceles del 15% para que sus productos entren a la Unión Americana, en comparación con el 25% anunciado inicialmente. Buenas noches y bienvenidos a una noticia de última hora que está causando conmoción desde la Casa Blanca hasta Seúl y en todo el panorama económico mundial. Hace solo unos minutos, a las 9:25 p.m. del 23 de julio de 2025, surgieron informes en X de que el presidente Donald Trump está absolutamente furioso porque el gigante tecnológico surcoreano Samsung ha dado un paso sorprendente al redirigir sus enormes exportaciones de teléfonos inteligentes y semiconductores de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Este cambio radical, impulsado por las agresivas políticas arancelarias de Trump, es una reprimenda directa a su agenda económica, que amenaza los puestos de trabajo estadounidenses, los precios al consumo y el dominio tecnológico mundial de Estados Unidos. Lo que pretendía ser una táctica de presión para obligar a Corea del Sur a hacer concesiones comerciales, ha fracasado estrepitosamente, ya que Samsung se ha reorientado hacia mercados como Alemania, Francia e Italia, dejando a la Casa Blanca desconcertada y a los mercados sumidos en el caos. Abróchense los cinturones mientras profundizamos en cómo se desarrolló todo esto, por qué Trump está furioso y qué significa esto para el futuro del comercio mundial, la tecnología y el poder económico de Estados Unidos. Empecemos con la bomba que acaba de estallar hace unos momentos. Las publicaciones de esta noche en X revelaron que Samsung, la empresa más grande de Corea del Sur y el segundo fabricante mundial de teléfonos inteligentes, está reduciendo sus exportaciones a Estados Unidos en un 30% y aumentando los envíos a la Unión Europea con el objetivo de conquistar mercados potentes como Alemania, Francia e Italia. Esto se produce tras la advertencia de Trump el 23 de mayo en Truth Social, donde amenazó con aplicar aranceles del 25% a los productos de Samsung, a menos que la empresa construyera fábricas en Estados Unidos. Corea del Sur, que se enfrentaba a un arancel del 25% sobre sus exportaciones a partir de abril, además de un arancel devastador del 46% sobre los productos fabricados en Vietnam, donde se fabrica el 60% de los smartphones de Samsung destinados a Estados Unidos, ha mantenido tensas negociaciones comerciales con la administración Trump. Esas negociaciones se han roto, y la respuesta de Samsung es un giro audaz hacia Europa, donde la UE ofrece aranceles más bajos y cuantiosas subvenciones para asegurar la cadena de suministro de Samsung. No se trata solo de una decisión corporativa, sino de un terremoto geopolítico, que Trump ha calificado de traición desleal y ha prometido hacer pagar a Corea del Sur. Analicemos las cifras porque son asombrosas y revelan una realidad de proporciones gigantescas. Samsung representa el 20% de los 626.000 millones de dólares que Corea del Sur exporta anualmente, con 74.000 millones de dólares en productos enviados a Estados Unidos en 2024, incluidos 30.000 millones de dólares en teléfonos inteligentes, 15.000 millones de dólares en semiconductores y 10.000 millones de dólares en productos electrónicos de consumo, como televisores y electrodomésticos, según el Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur. Estados Unidos es el segundo mercado más grande de Samsung, con 220 millones de teléfonos inteligentes vendidos anualmente, el 60% de los cuales se fabrican en Vietnam. Sin embargo, la orden ejecutiva del Día de la Liberación del 2 de abril de Trump impuso un arancel del 25% a los automóviles, el acero y los productos electrónicos surcoreanos, y un gravamen del 46% sobre la producción vietnamita, alegando seguridad nacional y el superávit comercial de 51.000 millones de dólares de Corea del Sur con Estados Unidos. En respuesta, Samsung está redirigiendo el 30% de su producción de teléfonos inteligentes destinados a Estados Unidos, aproximadamente 66 millones de unidades, a la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo comercial con Corea del Sur por el que impondrá un arancel del 15% a los productos importados desde este país. Y el diario alemán Handelsblatt informa de un acuerdo de 10.000 millones de dólares para suministrar 50 millones de teléfonos Galaxy a Europa en 2026. Las exportaciones de semiconductores, vitales para las industrias de la inteligencia artificial, 5G y automotriz, también están cambiando. Y Francia e Italia ofrecen 2.000 millones de dólares en desgravaciones fiscales para asegurarse los chips de Samsung. Las importaciones estadounidenses de productos Samsung cayeron un 15% en el segundo trimestre de 2025, según Reuters, mientras que las importaciones de la Unión Europea aumentaron un 20%.
Se trata de una retirada a gran escala del mercado estadounidense que está sacudiendo los cimientos del comercio mundial. ¿Por qué Samsung está tomando esta medida? Es una cuestión de supervivencia ante la avalancha de aranceles de Trump. El arancel del 25% sobre los productos surcoreanos y del 46% sobre la producción vietnamita añadiría $7.500 al coste de un Samsung Galaxy S25 de $30.000, lo que lo pondría fuera del alcance de millones de consumidores estadounidenses. Construir fábricas en Estados Unidos, como exigía Trump, es inviable. Los analistas de Goldman Sachs estiman que le costaría a Samsung $5.000 millones y llevaría 3 años, sin garantía de que se le eximiera de los aranceles. La UE, por el contrario, ofrece un tipo arancelario del 10% frente al 15% del año pasado, además de $2.000 millones en subvenciones para que Samsung amplíe sus plantas de chips en Polonia y Hungría, según Bloomberg. El nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, elegido en mayo de 2025 tras la destitución de Yoon Suk-yeol por un escándalo relacionado con la ley marcial, ha dado prioridad a la resiliencia económica frente a las concesiones de Estados Unidos. El ministro de Comercio de Lee, Yeo Han-koo, declaró a los periodistas el 14 de julio que Seúl está explorando todos los mercados para proteger los intereses nacionales, especialmente después de que Trump exigiera a Corea del Sur el pago de $12.000 millones anuales por la presencia de tropas estadounidenses y $44.000 millones por los proyectos de GNL en Alaska. El giro de Samsung es una apuesta calculada de que los 450 millones de consumidores europeos, combinados con sus incentivos, pueden compensar las pérdidas estadounidenses y mantener la competitividad de la empresa. La reacción de Trump es nada menos que volcánica. Fuentes cercanas a la Casa Blanca afirman que está perdiendo los estribos por la decisión de Samsung, que considera una afrenta personal y una amenaza para la seguridad económica de Estados Unidos. En una airada publicación en Truth Social, el 23 de julio, Trump calificó la medida como una traición escandalosa por parte de un supuesto aliado y prometió hacer que Corea del Sur se arrepienta de esta deslealtad. Su ira tiene su origen en la orden ejecutiva que firmó el 2 de abril, en la que se establecían aranceles recíprocos como herramienta para reconstruir la industria manufacturera estadounidense y castigar a los países con superávit comercial. El superávit de $51.000 millones de Corea del Sur, impulsado por los productos electrónicos de Samsung y los automóviles de Hyundai, la convirtió en un objetivo prioritario. El secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, en declaraciones a Fox Business, insinuó medidas de represalia, posiblemente dirigidas a los automóviles surcoreanos o imponiendo sanciones a los socios de la cadena de suministro de Samsung en Vietnam. Y por cierto que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha admitido que las negociaciones con Estados Unidos sobre las relaciones comerciales entre ambos países parecen muy difíciles y podrían no concluir. El equipo de Trump esperaba que Seúl cediera tras la reunión del 21 de julio entre el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Song-lak, y su homólogo estadounidense, Marco Rubio, pero no se llegó a ningún acuerdo. El gobierno de Lee, respaldado por un índice de aprobación del 60%, se mantiene firme y se niega a alinearse con China o Japón para tomar represalias, tal y como declaró Lee a la CNN el 8 de julio. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar una solución mutua, pero no nos dejaremos intimidar. Las consecuencias económicas para Estados Unidos son inmediatas y brutales. Según la Asociación Nacional de Fabricantes, el giro de Samsung podría costar 50.000 puestos de trabajo estadounidenses en los sectores minorista, logístico y de asistencia técnica. Los consumidores estadounidenses ya están sintiendo el impacto. Los teléfonos Galaxy de Samsung, que representan el 25% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos, podrían ver un aumento del 20% en sus precios. Debido a los aranceles, esto supondría un aumento de $200 en un dispositivo de $1.000. Los semiconductores, fundamentales para los servidores de inteligencia artificial, las redes 5G y la producción automotriz, se enfrentan a una escasez de suministro y los fabricantes de chips estadounidenses como Intel y Qualcomm no pueden cubrir el déficit. La Asociación de la Industria de los Semiconductores advirtió de que una caída del 15% en el suministro de chips de Samsung podría elevar los precios de los productos electrónicos en Estados Unidos un 10%, lo que afectaría a todo desde los portátiles hasta los salpicaderos de los coches.
General Motors, que depende de los chips de Samsung para el 30% de sus vehículos, prevé un aumento de costos de $500 millones en 2026, lo que podría elevar los precios de los coches en $1,000. Mientras tanto, la UE está cosechando los frutos. La industria automotriz alemana, como Volkswagen y BMW, esperan una reducción de costos del 5% al asegurar los chips de Samsung, lo que aumentará su competitividad. Los mercados estadounidenses están nerviosos, con una caída del Dow Jones el 1.5% el 23 de julio, mientras que el STOXX 500 europeo subió un 2%, según Reuters. La política interna de Corea del Sur es un polvorín. El presidente Lee Jae-myung, en pleno auge tras su elección en mayo de 2025, se enfrenta a una intensa presión para proteger la economía coreana, impulsada por las exportaciones. En 2024, el 90% de su crecimiento provenía de las exportaciones netas. Samsung registró una caída del 15% en sus beneficios en el segundo trimestre de 2025 debido a los aranceles estadounidenses, lo que provocó 1,000 despidos en Vietnam y un recorte del 10% en su personal de I+D nacional. El equipo comercial de Lee, liderado por Yeo Han-koo, consiguió un acuerdo de $5,000 millones para suministrar pantallas OLED a Alemania y un compromiso de $3,000 millones para una planta de chips en Hungría. Pero las tensiones internas están aumentando. El sector automotriz de Corea del Sur, golpeado por los aranceles estadounidenses del 25%, demanda $2,000 millones en subvenciones gubernamentales, mientras que los agricultores se oponen a la apertura de los mercados agrícolas a los productos estadounidenses, temiendo una avalancha de arroz barato de Estados Unidos. La promesa de Lee del 8 de julio de equilibrar la seguridad y la prosperidad se está poniendo a prueba, ya que el PIB de Corea del Sur enfrenta una contracción prevista del 2% si persisten los aranceles según IM Securities. Una guerra comercial prolongada podría erosionar el apoyo a Lee, mientras que los legisladores conservadores piden una postura más dura contra Estados Unidos. Las implicaciones globales son monumentales. El giro de Samsung refuerza el ecosistema tecnológico de la UE, posicionándola como rival de Estados Unidos en inteligencia artificial, 5G, y vehículos eléctricos. El 7 de agosto entrará en vigencia la nueva etapa arancelaria de Trump. Las mercancías importadas de todos los países del mundo estarán sujetas a un arancel del 10%, excepto las procedentes de 92 países, que tienen tasas más altas. La amenaza de la UE del 14 de julio de imponer aranceles de represalia por valor de $24.500 millones a productos estadounidenses, dirigidos a los aviones Boeing, la soja y el whisky, apunta a una guerra comercial más amplia en el horizonte. Japón, que se enfrenta a sus propios aranceles estadounidenses del 25%, está observando de cerca la situación, y el primer ministro Shigeru Ishiba calificó las políticas de Trump de profundamente lamentables en una entrevista con Nikkei el 20 de julio. La negativa de Corea del Sur a unirse a China o Japón en una represalia coordinada, como destacó Lee en la CNN, refleja su delicado equilibrio, preservar su alianza de seguridad con Estados Unidos mientras persigue los mercados de la UE, pero el dominio del dólar está amenazado. El cambio de Samsung podría acelerar el alejamiento de los bancos centrales de los bonos del Tesoro estadounidenses, ya que el 76% tiene previsto reducir sus tenencias en dólares para 2030. Según el Consejo Mundial del Oro, una caída del 5% en la demanda de bonos del Tesoro podría elevar los rendimientos en 5 puntos básicos, lo que añadiría $85,000 millones anuales a los costes del servicio de la deuda estadounidense, ya muy afectada por una deuda nacional de $34 billones. Para los consumidores estadounidenses, el impacto es inmediato y personal. El aumento en los precios de los teléfonos inteligentes podría afectar a 30 millones de hogares estadounidenses, con un Galaxy Z Fold que pasa de $1,200 a $1,440. La escasez de chips podría retrasar la producción de automóviles, lo que añadiría $1,000 al precio de un vehículo de $40,000, según Edmunds. Las pequeñas empresas, que dependen de los productos electrónicos asequibles de Samsung, se enfrentan a un aumento de los costos del 10%, lo que reducirá los beneficios de 500,000 minoristas, según la Federación Nacional de Empresas Independientes. En Corea del Sur, el giro de Samsung es una apuesta de alto riesgo. Las subvenciones europeas son generosas, pero su mercado está fragmentado. Y la desaceleración económica de China, con un crecimiento del PIB del 4,7% en el segundo trimestre de 2025, limita las opciones alternativas. La UE, aprovechando los errores de Trump, está presionando para alcanzar un acuerdo mutuo antes del 1 de agosto, y el responsable de comercio Maroš Šefčovič promociona el giro de Samsung como una victoria para los consumidores europeos. Si fracasan las negociaciones entre la UE y EU, la lista de aranceles de ropa por valor de $24.500 millones podría devastar a los exportadores estadounidenses y agravar la guerra comercial. Ampliemos la perspectiva al tablero geopolítico.
La jugada de Samsung refuerza el intento de la UE de convertirse en una superpotencia tecnológica, desafiando el dominio estadounidense en semiconductores e inteligencia artificial. China, que observa desde fuera, podría aprovechar la brecha, con Huawei poniendo sus ojos en los mercados de la UE para llenar el vacío dejado por Samsung en Estados Unidos. La vacilación de Japón, a la hora de seguir el ejemplo de Corea del Sur, refleja su dependencia de la seguridad estadounidense, pero sus 1.1 billones de dólares en bonos del Tesoro le dan poder de negociación. La Alianza de Competitividad de la UE con Japón y Corea del Sur, firmada el 23 de julio, supone la creación de un nuevo bloque económico, que podría dejar de lado a Estados Unidos. Si otros aliados como Australia o Taiwán redirigen sus exportaciones tecnológicas, la cadena de suministro estadounidense podría enfrentarse a un déficit de 50.000 millones de dólares, según Morgan Stanley. El papel del dólar como moneda de reserva mundial, ya debilitado, se enfrenta a nuevos riesgos. Una encuesta de OMUF del 26 de julio reveló que el 70% de los gestores de reservas evitan ahora los activos en dólares debido a la inestabilidad política de Estados Unidos, frente al 30% de hace un año. ¿Qué pasará ahora? Trump podría intensificar la situación, aumentando los aranceles al 35% o apuntando a los automóviles surcoreanos, como insinuó Lutnick en la CNBC. Pero esto corre el riesgo de alienar a estados indecisos como Michigan, donde el 15% de los empleos manufactureros están vinculados a las importaciones surcoreanas. Corea del Sur, respaldada por el mandato nacional de Lee, podría profundizar sus lazos con la UE, con Samsung planeando una planta de chips de $3.000 millones en Hungría para 2027 y una instalación OLED de $2.000 millones en Polonia. La oferta de aranceles cero de la UE para las pantallas de Samsung podría consolidar este cambio, mientras que los contratos de chips por valor de $5.000 millones de China con Corea del Sur se perfilan como un factor impredecible. Para Estados Unidos, la pérdida de la cadena de suministro de Samsung amenaza su liderazgo tecnológico, con China a punto de dominar el 5G y la IA. La advertencia del FMI del 23 de julio de que los aranceles tienen un impacto mínimo en los déficits comerciales insta a Trump a replantearse su estrategia, pero su retórica sugiere una escalada en lugar de un compromiso. ¿Podrá Trump salvar esta alianza crucial y mantener a Samsung en el mercado estadounidense? ¿O el giro de Corea del Sur hacia la UE provocará un éxodo más amplio de gigantes tecnológicos, remodelando las cadenas de suministro globales? Lo que está en juego es colosal. Puestos de trabajo, precios y la supremacía tecnológica de Estados Unidos penden de un hilo. ¿Se enfriará esta guerra comercial? ¿O será la chispa que encienda un nuevo campo de batalla económico que podría redefinir el orden mundial? Deja tus comentarios a continuación, suscríbete y mantente atento porque el próximo movimiento podría reescribir las reglas de la tecnología y el comercio durante las próximas décadas.